Estimadas y estimados estudiantes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video de la asignatura de Cálculo 2. En esta oportunidad estaremos revisando derivadas parciales, las reglas y propiedades de las derivadas y también el cálculo de derivadas parciales de funciones de dos variables. ¿Qué aprenderemos en este video? El indicador de logro asociado es calcula las derivadas parciales de una función de dos variables y los contenidos son las reglas y propiedades de las derivadas parciales y el cálculo de las derivadas parciales. Antes de comenzar con el cálculo y el desarrollo de derivadas parciales en funciones de dos variables, vamos a tener que recordar primero las derivadas de funciones elementales, que van a ser nuestra base para poder calcular las funciones de las derivadas parciales de funciones. Entonces, para recordar, vamos a decir que las derivadas de una función f de x con respecto a x es la función f' de x. Y si tenemos una función y f de x, entonces la derivada de la función se puede denotar de dos formas. Se puede denotar como f' en x o directamente como de i a de x con i'. Son la forma 1 y la forma 2 para denotar derivadas. También vamos a recordar algunas reglas y propiedades de las derivadas. La primera que tenemos que recordar es que si c es una constante y yo quiero derivar esta función constante, su derivada siempre va a ser igual a 0. Luego, también la derivada de una potencia, donde yo tengo que si n es un número entero y f de x es igual a x elevado a n, entonces la derivada va a ser n por x elevado a n menos 1, es decir, el exponente pasa multiplicando a la función f, y le resto 1 al exponente posteriormente. Ejemplo de esto es tomar la función f de x es igual a x al cubo. Si yo quiero derivar esta función, quedaría como el exponente pasa multiplicando y le resto 1 arriba al exponente. Entonces, estas son las propiedades que ya habíamos desarrollado en un primer curso de cálculo, que son las que vamos ahora a aplicar directamente en las derivadas parciales. Otra, la propiedad 3 que tenemos que recordar es que si tengo una constante que está multiplicando a la función, en la derivada yo la misma constante multiplica a la derivada de la función. Luego, si tengo dos funciones, la propiedad 4, que se están sumando o restando, la derivada de esta suma de funciones va a ser igual a la derivada de la suma de las derivadas de las mismas funciones, ¿no? Entonces, la propiedad 5, esta ya es un poco más compleja. Cuando tengo dos funciones que se están multiplicando, va a quedar la derivada como la derivada de la primera función, en este caso h, por la segunda sin derivar, más la derivada de la, perdón, la segunda función sin derivar, más la derivada de la primera. Son propiedades que hay que aplicar y reglas de operaciones con derivadas. Luego, cuando tenemos una división o una función racional, vamos a tener que, también aquí aplicamos una fórmula, y esta fórmula es similar a la anterior, pero tiene algunas diferencias. Al principio es igual, es decir, la derivada de la primera función, en este caso h, por la segunda sin derivar, ahora es menos la segunda función sin derivar por la derivada de la primera, partido por la segunda función al cuadrado. Estas son las reglas y propiedades de las funciones elementales de la derivada, y son importantes y necesario conocer estas derivadas para poder posteriormente trabajar con las derivadas parciales. Continuando con la revisión de las distintas propiedades, ya vimos las operaciones con derivadas, con funciones y sus respectivas derivadas, y ahora vamos a ver algunas funciones elementales que vamos a utilizar y que vamos a conocer su derivada. Por ejemplo, aquí tengo una función
donde un a es mayor que 0 y el x corresponde a la variable. Entonces, si yo quiero derivar esta función, la derivada va a ser, conservo la misma función y multiplico por el logaritmo natural de la base. La derivada de a elevado a x corresponde a elevado a x por logaritmo natural de a, cuando el a es mayor que 0. La derivada de la exponencial es la misma exponencial. Luego, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que, en este caso, si yo tengo una función exponencial y en su exponente hay otra función g de x, entonces se va a conservar la función exponencial por la derivada de la función que está en el exponente. Esto lo vamos a ver en detalle en unos minutos cuando revisemos la regla de la cadena. Luego tenemos que la función f de x, logaritmo de a de x, su derivada va a ser 1 partido por x por logaritmo natural de a. Es solamente hacer el reemplazo de las funciones cuando tengo una función que es logaritmo de x, logaritmo natural, perdón, entonces su derivada va a ser 1 partido por x. Y finalmente, cuando tengo una función logaritmo natural y dentro del argumento del logaritmo natural hay una función g de x, esto quedaría como 1 partido por g de x por g' en x, que también corresponde a una aplicación de la regla de la cadena, que es la que vamos a revisar a continuación. Así que con esto tenemos principalmente las reglas de operaciones cuando hay que derivar. Lo vimos hace un momento. Ahora tenemos derivadas de funciones elementales y ahora vamos a recordar la regla de la cadena. La regla de la cadena nos plantea lo siguiente. Dice que si f de x es una función compuesta, es decir, está compuesta por una función h y una función g, es decir, la función h recibe como argumento la función g, para poder derivar esto, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que derivar la función contenedora y luego multiplicar por la función que está dentro de esa función. Para que quede claro, voy a plantear aquí un ejemplo y para que podamos recordar esto, tengo la siguiente función. Tengo la función f de x es igual a 3x elevado a 4 menos 2 por x elevado a menos 2 y todo esto elevado a 5. Observemos que en este caso tengo una función que sería 3x elevado a 4 menos 2x elevado a menos 2 que está dentro de otra función, que es esta función potencia con exponente 5. Entonces, ¿qué nos dice la regla de la cadena? La regla de la cadena nos dice lo siguiente. Vamos a derivar la primera función. La primera función es la que contiene a esta función que está dentro y que es una función potencia que está elevado a 5. Entonces, si aplicamos las reglas de derivación, nos va a quedar lo siguiente. Nos quedaría 5, el exponente pasa multiplicando por 3 elevado a x elevado a 4 menos 2x elevado a menos 2, la función que está dentro de esta función potencia queda exactamente igual y posteriormente, como estoy aplicando la derivada de una función potencia, al 5 le resto 1, así que me queda 4. Ahora voy a derivar la función que está al interior, es decir, voy a derivar esta función. Así que multiplico por la función que está al interior y la derivada me quedaría, en este caso, 3 por 4 es 12, así que va a quedar 12x, este 4 que está como exponente, le resto 1, así que me quedaría 12x elevado a 3 menos, en este caso como es menos, el signo que está en el término, pero también el exponente menos 2, esto quedaría menos 2 por menos 2, así que va a ser más 4x y al valor que está en el exponente, que en este caso es menos 2, le resto 1. Así que por tanto esto va a quedar como elevado a menos 3. Y esa es una aplicación de la regla de la cadena en una variable, donde tenemos una función dentro de otra función
y lo que hacemos es derivar primero a la función que contiene, a la función que está en el interior, y posteriormente ir multiplicando por las derivadas hacia adentro. Esa es la regla de la cadena. Una vez que ya hemos recordado cuáles son las reglas de derivación, la derivada de las funciones elementales y también la regla de la cadena, llega el momento de empezar a trabajar con funciones de dos o más variables. Recordemos que una función de dos variables, f de x, y, es una función que recibe como parámetros dos variables, una variable x y una variable y. Entonces, la derivada parcial de f de x de y con respecto a x es la función representada por la derivada de x de la función es igual a la derivada de f de x con respecto a x. Aquí está haciendo referencia a esto, que cuando yo quiero calcular una derivada parcial, estoy derivando la función con respecto a una de las variables que tiene la función. Veamos lo mismo con la variable y. La derivada parcial de f de x con respecto a y es la función representada por de y en f de x, y o de f de x, y con respecto a y. ¿Qué estoy diciendo en este caso? Que la derivada de la función se hace con respecto a la variable y. Y en el caso anterior, la derivada de la función se hace con respecto a la variable x. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí, como indica la nota, cuando nosotros vamos a derivar de manera parcial la función de dos variables con respecto a la variable x, la variable y la vamos a considerar como una constante. Y en el caso contrario, cuando vamos a tomar la función de dos variables y la derivamos con respecto a la variable y, la variable x la consideraremos como constante. Entonces, para este caso en particular, cuando tengamos una función de dos variables, vamos a tener dos derivadas parciales. En el primer caso, cuando derivemos con respecto a x, la y pasará a ser una constante cuando ejecutemos esa derivada, y en el segundo caso, cuando derivemos con respecto a y, la x será una constante. Vamos a ver esto con un ejemplo. A continuación, tengo dos funciones que voy a calcular sus derivadas parciales. La primera función es f de x y es igual a x cubo menos 5x al cuadrado por y más y cuadrado. Y la segunda función es igual, f de x, y es igual al logaritmo natural de 4x menos y. Vamos a empezar con la primera función y vamos a calcular sus dos derivadas parciales. Primero con respecto a la variable x y luego con respecto a la variable y. Así que vamos a concentrarnos primero en esta función. Y si queremos calcular la función, la derivada parcial con respecto a la variable x, vamos a tener que esto sería la derivada de la función de dos variables x, y con respecto a la variable x. Entonces, si nosotros calculamos, ahora vamos a escribir esto mismo, que sería la derivada con respecto a la variable x, pero ¿cuál es mi función? F de x, y es x cubo menos 5x al cuadrado por y más y al cuadrado. Esa es la función. Ahora, si usted observa aquí, como yo estoy calculando esta función con respecto a la variable x, la variable y va a ser una constante. Entonces, al momento de derivar esto, me va a quedar ahora sí. Al momento de derivar esto va a quedar de la siguiente forma. 3x al cuadrado, que corresponde a la derivada de x cubo con respecto a x. Luego, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar menos 10xy. ¿Por qué va a quedar menos 10xy? Porque si yo estoy derivando este término con respecto a x, el 2 que está sobre la x pasa multiplicando y se le resta 1 al exponente. Y ahí tengo el 10x. Y el y es una constante. Y usted recuerde que cuando nosotros tenemos una constante multiplicando la función, se calcula la derivada de la función y se multiplica por la constante. Observe en este caso que el y está siendo una constante. Y finalmente, vamos a tener que la derivada de x
con respecto a y, esta derivada directamente es 0. ¿Por qué? Porque es la derivada de y al cuadrado con respecto a x. Y en este caso y es una constante. Así que la derivada de esta función con respecto a x sería 3x al cuadrado menos 10xy. Es decir, la derivada de la función de dos variables con respecto a x. La derivada parcial. Ahora, cuando queremos calcular lo mismo, pero con la derivada parcial con respecto a y, vamos a hacer lo mismo. Entonces voy a calcular df de x, y y lo voy a hacer por di. Pero ahora voy a tener el cuidado de que, como voy a derivar con respecto a y, la que va a ser constante ahora va a ser la x. Entonces, al momento de empezar a derivar, me va a quedar lo siguiente. Observe que el primer término es un término que está con respecto a x. Por tanto, si yo estoy derivando contra y, esto va a quedar igual a 0. A 0. Entonces va a ser 0. Luego, la derivada del segundo término. Observe que la derivada de y es 1. Y esta sería una constante. Así que sería menos 1 por la constante. Por tanto, sería menos 5x al cuadrado. Y finalmente, la derivada de y al cuadrado, como estoy derivando con respecto a y, la derivada de y al cuadrado sería más 2y. Así, podemos decir que esta derivada de a de y con respecto a y de esta función es igual a menos 5x al cuadrado más 2y. Y ahí tenemos las dos derivadas parciales. Primero, la derivada parcial, la voy a marcar ahora aquí en amarillo, que fue el color que seleccioné. La derivada parcial con respecto a x, dejándola ahí constante. Y luego, la derivada parcial con respecto a y, dejando la x como constante. Ahí están ambas derivadas parciales. Ahí terminamos de pintar. Y así se calculan las derivadas parciales en una función de dos variables. Vamos a ver ahora el otro ejemplo, solamente para recordar algunas de las reglas de derivación. En este caso tengo otra función, que esta función es logaritmo natural de 4x menos 1. Entonces voy a aplicar las reglas de derivación. Primero, para calcular la derivada de esta función de dos variables con respecto a x, voy a tener lo siguiente. Voy a tener que va a ser la derivada con respecto a x de ¿quién? De la función logaritmo natural de 4x menos y. Cuando quiero derivar esto con respecto a x, observe lo siguiente. Primero, la y va a ser una constante. Y en este caso, también tengo que aplicar la regla de la cadena, porque tengo una función logaritmo natural y el argumento de logaritmo natural es otra función. Por tanto, voy a derivar primero la función logaritmo natural, pero en este caso, al igual que en el caso anterior, con respecto a x. Por tanto, la y va a ser una constante. Calculemos esa derivada. ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría de la siguiente forma. Nos quedaría la derivada del logaritmo natural sería 1 partido por 4x menos y, y la derivada de la función que está en el interior del logaritmo natural con respecto a x sería solamente 4. ¿Por qué? Porque la derivada de x es 1 y multiplica el 4, y la derivada de menos y con respecto a x es 0. Entonces, esto sería 4. Podemos escribir esto de la siguiente forma. Como 4 partido por 4x menos y. Luego, si queremos hacer lo mismo, pero con la variable y, vamos a tener d f en x, y es igual a la derivada de la función con respecto a y, ¿de quién? Lo mismo.
del logaritmo natural de 4x menos y. Y nuevamente regla de la cadena, pero en este caso vamos a considerar la variable como y la x como una constante, usando los mismos colores que en el ejemplo anterior. Esta sería, perdón, ahora sí. Esta sería la variable por la cual estamos calculando esta derivada parcial. Entonces vamos a tener la derivada del logaritmo natural de x es 1 partido por x, entonces sería 1 partido por 4x menos y. En este caso, el argumento del logaritmo natural es 4x menos y. Y ojo con esto, que la función que está dentro del logaritmo natural, cuando yo la derivo con respecto a y, 4x es una constante, así que 0, y en este caso menos y sería menos 1. Así que aplicando regla de la cadena, quedaría que esto es por menos 1. Y finalmente, al hacer esta multiplicación, ¿qué nos quedaría? Menos 1 partido por 4x menos y. Y nuevamente tenemos la derivada parcial con respecto a y, donde dejamos la x como una constante. En resumen, para encontrar las derivadas parciales, nos van a servir las mismas reglas de derivación que aprendimos en un curso de cálculo de una variable. Simplemente lo que vamos a hacer ahora es dejar, cuando estemos derivando con respecto a x, dejar la y como constante, como lo hicimos aquí, y cuando estemos derivando con respecto a y, vamos a dejar la x como constante y vamos a aplicar las reglas de derivación.